Hola, ¿qué tal? Otro día más aquí en casa. Yo me quedo en casa, ya sabéis, este es nuestro segundo sábado ya. Sábados en casa siempre se hacen más duros, ¿no? Que apetece salir. Es un día además, pues, por ejemplo, de ir al cine por la tarde. Entonces os propongo para esta tarde una película. Y viendo lo que tengo aquí alrededor ya podéis imaginaros de qué va, ¿no? Porque es un ambiente muy neoyorquino aquí con el Empire y muy de béisbol, ¿no? Yo con la camiseta de los Yankees hasta con la pelota de béisbol de los Yankees, con este jugador de béisbol aquí tan peludo que tenemos, con este libro de Marty Apple, que es la auténtica Biblia de la historia del equipo más legendario del deporte de América, ¿no? El béisbol ya sabéis que es ahí el deporte nacional por encima de todo, y los Yankees son el equipo más popular, los Yankees de Nueva York. Entonces hay muchas películas de béisbol y muy buenas, y yo os propongo una que es muy poco conocida porque se hizo directamente para la televisión, para la HBO en Estados Unidos en el año 2001. La dirigió Billy Crystal, que todos lo conocemos muchísimo más como actor de comedias, de la inolvidable Cuando Harry encontró a Sally, de Tira mamá del tren, de tantísimas películas tan divertidas, también como maestro de ceremonias en los Oscars muchas veces, y además, pues él desde muy pequeñito, porque su padre lo llevaba a los partidos, es un auténtico fanático del béisbol, un gran conocedor de este deporte, y sobre todo de los Yankees de Nueva York, y de uno de sus jugadores también muy legendarios, Mickey Mantle. Y esta película tiene un título muy extraño, para el que no conozca la historia, que es 61 asterisco, así con número y con el asterisco puesto. Y se refiere a la temporada del año 61, precisamente. Una temporada en la que este jugador Mickey Mantle y un compañero de equipo del Roger Maris estaban en disposición de batir un récord que era un récord que se consideraba imbatible. El récord de la auténtica leyenda del béisbol en Estados Unidos, de Babe Ruth, que lo había conseguido en el año 37, el de lanzar más home runs. El home run ya sabéis que es lanzar la pelota fuera del estadio de un batazo, y era un récord que habían hecho en el año 37, 24 años antes, seguía sin batirlo nadie, eran 60 home runs concretamente los que había conseguido Babe Ruth, ¿no? Entonces el objetivo era superarlo, alcanzar esos 61, y lo del asterisco viene porque aquel año había la polémica de que por la temporada, cuando Ruth había conseguido el récord, tenía 154 partidos, temporada regular, antes de los playoffs. Y en esta época, en el 61 ya, los partidos eran 162, eran 8 partidos más. Entonces el comisionado del béisbol, que además había sido muy amigo personal de Babe Ruth, cuando ya se estaban acercando a este récord, que iban así como por 40, tanto Mantle como Maris, dijo que el récord no tenía validez si no se conseguía en esos mismos partidos que los que lo había hecho Ruth, ¿no? En 154. No le faltaba razón, en cierto sentido, ¿no? Claro, si jugaba más partidos tenía más posibilidades. Y de ahí que a partir de entonces pues se decía que si ese récord se conseguía iba a tener un asterisco, ¿no?, al lado de él en las listas de récords. Entonces bueno, la película es sobre el desarrollo de esta temporada, pero realmente va más allá del béisbol, ¿no? O sea, a los que no os guste el béisbol incluso también os puede resultar muy interesante y muy entretenida, pero es una película que al final lo que nos cuenta es sobre todo la amistad entre estos dos jugadores, entre Mantle y Maris, dos jugadores absolutamente diferentes de carácter y de carrera deportiva, porque Maris era un poco la estrella emergente, era su segunda temporada en los Yankees, había sido el jugador más valioso la temporada anterior ya, y Mantle pues era el que llevaba ya 10 años en el equipo y era pues aquel año lo habían nombrado por primera vez capitán, un puesto que había quedado vacante desde la desaparición del otro gran leyenda de los Yankees, de Lou Gehrig, y eran los dos, pues eso, muy diferentes también en su forma de ser, ¿no? Mantle era pues un tipo muy extrovertido, muy juerguista, muy simpático, que se llevaba muy bien con la prensa, que daba mucho juego a los periodistas, y Maris era todo lo contrario, era un chico muy de pueblo, ¿no?, que venía de un pueblecito pequeño, que en Nueva York pues no se encontraba a gusto, que no le gustaba nada hablar con los periodistas, que era muy introvertido, que era un poco incluso hosco, soso o seco, ¿no?, cuando lo entrevistaban. Y entonces a lo largo de la película pues vemos la relación entre los dos, como pese a ser tan diferentes y pese a estar rivalizando los dos por ese récord tan histórico, pues mantienen su amistad pese a todo, y como alrededor de ellos pues hay pues un auténtico circo mediático, ¿no? De aquella no había redes sociales, pero ya vemos que si las hubiera habido pues hubiera sido una locura en Twitter o Facebook, ¿no? Porque vemos la prensa, los fans, la locura que hay alrededor de ese récord, cómo los periodistas están buscando continuamente el enfrentamiento entre ellos, la historia sensacionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la película nos cuenta muy bien esto y vemos pues eso, lo que hay detrás del deportista, que hay veces que no nos damos cuenta que al final son personas, ¿no?, con sus debilidades, con sus defectos, con sus miedos, con sus dudas. Y aquí Billy Crystal la verdad es que lo retrata muy bien. Los dos actores que son especialmente, no son así muy conocidos. Uno de ellos sí os sonará de Salvar al Soldado Ryan, es el que hace de Roger Maris, que Crystal lo eligió porque se parecía mucho al Maris auténtico. Y bueno, pues ya no me enrollo más, que ya la película es larga de por sí, dura un poco más de 2 horas, pero yo creo que se os va a hacer entretenida. Está en versión original pero con subtítulos, ¿eh? O sea, el que entienda inglés bien
pues mejor, porque siempre es mucho mejor en versión original, por supuesto. Y luego los subtítulos, hombre, también, aunque las traducciones, sobre todo en términos técnicos del béisbol, son dejan bastante que desear, pero bueno, tampoco tiene importancia en lo que es el desarrollo de la película, ¿no? Entonces, espero que os guste y que la disfrutéis y que paséis 2 horas agradables viendo esta película 61 asterisco. Vamos a lanzar.